Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Quisiera confirmar si se está escuchando bien antes de comenzar la clase, por favor. Si alguien me dice si el audio se escucha bien. Assalamu alaikum. ¿Alguien me puede decir si el audio se escucha bien, por favor? Gracias, hermano Najib. Alhamdulillah. Bueno, assalamu alaikum, hermanos, queridos hermanos, estimadas hermanas. Muchas gracias por estar nuevamente acá en esta nueva conferencia, en esta nueva clase. Hoy vamos a hablar, inshallah, sobre una de las suras más importantes del Sagrado Corán. Una sura que es tan importante que te va a dar luz, te va a dar en el día del juicio, alaikum salam, te va a dar mucha luz en el día del juicio, te va a permitir guiarte, inshallah, por el puente, que es en el momento en que más se necesita de esa luz. Y es una sura que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó leer cada viernes debido a la importancia que tiene. Es la sura 18, la sura Al-Kahf, que se traduce como cueva o caverna. Esta sura es por mucho una de las mejores que hay en el Corán. Tiene muchas historias, tiene muchas enseñanzas, y aunque se lea a diario o aunque se lea cada viernes, siempre vas a estar extrayendo nuevas enseñanzas de ella. Nunca vas a dejar de aprender de esa sura, realmente, ni de ninguna otra sura, pero en esta sura en específico tiene muchas historias. Realmente no conozco una sura que tenga tantas historias como la que tiene la sura de la caverna. Desde el inicio hasta el final son historias que Allah nos va contando y cada una nos va dejando una enseñanza. Vamos a tratar de ver, de estudiar las que nos dé tiempo, las que podamos, inshallah. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, la puede dejar para el final, para darle continuidad a la clase, o para no hacerla tan larga. Primero, es una sura que casualmente, no casualmente, sino que es un milagro lingüístico del Corán. Todas las suras terminan con la misma, todas las ayas terminan con la misma letra, terminan con la A. Y esta sura empieza diciendo algo muy bonito. Empieza diciendo: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alabado sea aquel que descendió a su siervo el libro, que no tiene ninguna contradicción. Es un libro perfecto que no tiene ninguna contradicción ni ninguna falta. O sea, Allah nos hace ese recalco de que es un libro perfecto. Y después nos dice para qué lo reveló y cuál es el propósito de esa revelación. Ese libro se reveló para que Allah nos informara cómo actuaron pueblos anteriores, qué hicieron personas anteriores a nosotras, tanto creyentes como no creyentes, y cuál fue el destino de cada uno de ellos. Primero, una de las cosas más bonitas de esta sura es que Allah le menciona en esa sura, que le dice al profeta: o sea, es posible que te entristezcas por las personas que no creen en este asunto, o sea, que no creen en la religión. Eso nos muestra un poco del sentimiento que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam por las personas. Él se sentía muy triste, sentía una tristeza muy grande cuando una persona no era creyente o no se hacía musulmana,
porque conocía su destino. El Sheikh Husaymin, rahimahullah, dijo algo muy bonito. Dijo, hay personas que cuando están enseñando la religión o cuando están hablando de algo de la religión y no son escuchadas, se molestan o se enojan porque no son escuchadas, pero no es lo correcto. Si te vas a enojar o si te vas a molestar, tiene que ser porque la palabra de Allah no fue escuchada, porque la palabra de Allah no fue obedecida. Y ese era el profeta. Él no se molestaba porque él no era escuchado, sino que él se molestaba porque las personas no se hacían creyentes. Y es por eso que Allah lo recalca en esa sura. Entonces, la primera de las historias que Allah menciona en esta sura es la historia de los jóvenes de la caverna, que por eso es que lleva el nombre. Ellos eran unos jóvenes que vivían en un pueblo donde había un rey que era muy corrupto, donde un rey que era muy malo, y él era idólatra. Y a las personas que no seguían su religión, él las mataba, las perseguía, las torturaba, y ellos deciden huir, deciden esconderse para escaparse de eso y para preservar su religión. Ellos eran creyentes. Entonces ellos se van, salen de la ciudad y llegan a una cueva. Cuando están en la cueva, se sienten cansados y dicen, vamos a dormir un rato, vamos a descansar un rato. Con ellos había un perro que se quedó en la puerta de la cueva. Entonces ellos se acuestan a dormir y Allah los hace dormir profundamente por mucho tiempo. Y mientras ellos dormían, Allah hacía que mientras el sol salía y se ponía, la cueva también se moviera para que siempre creyeran que estaban en el mismo día. O sea, la cueva se iba moviendo al mismo compás del sol. Entonces ellos duermen. ¿Y cuánto tiempo duermen ellos? Aquí se presenta un milagro numérico del Corán. Ellos, Allah subhanahu wa ta'ala dice 300 años más 9. No dice 309, sino que dice 300 años más 9. Los mufassirín, los exegetas del Corán, explican que esto se refiere a la diferencia que hay entre el año lunar y el año solar. Si tú sumas 300 años lunares, si sumas 300 años solares, eso da exactamente 309 años lunares. Los años lunares son un poco más cortos que los solares. Por eso es que el Ramadán y el Hajj siempre se hacen unos días antes cada año. El año lunar tiene aproximadamente 10 días menos que el solar. Entonces 300 años solares son 309 años lunares exactamente. Entonces dicen ellos, explicando esa aya, que por eso es que la dice que durmieron 300 años más 9. Es decir, si sumas los 300 años solares, son 300 años. Si los cuentas como años lunares, son 9 años más, por lo que serían 309 años. Cuando ellos despiertan, ellos se preguntan a sí mismos cuánto hemos dormido, y ellos se responden, dicen, no dormimos sino un día o menos de un día. Ellos no se dieron cuenta de la cantidad excesiva de tiempo que durmieron, y ellos sienten que están en la misma situación, sienten que están en el mismo lugar y que todo está igual. Luego esos jóvenes se reúnen y uno de ellos le dice al otro, o entre ellos se dicen, que uno de ustedes vaya al pueblo y traiga comida, pero que permanezca oculto, porque si los descubren los van a castigar o los van a hacer volver a su religión. Entonces uno de ellos se va al pueblo. Imagínense el impacto que él tiene cuando va a ese pueblo y han pasado 300 años y todo está completamente diferente. Él, sorprendido, pregunta, ¿dónde estoy? Pregunta, ¿dónde está el rey fulano de tal? Y él dice, la gente sorprendida le dice, ese rey vivió hace 300 años, ese rey vivió hace mucho. Y ya en ese momento había un rey que era cristiano, que sí era creyente y sí era justo. Y él pregunta, no es posible, o sea, estamos en el año tal, está gobernando rey tal. Dice, no. Y ellos se habían convertido en una leyenda y la gente se va
Él les dice, nosotros estábamos dormidos en la caverna y todas las personas se van sorprendidas a la caverna y encuentran a los jóvenes durmiendo. ¿Cuántos jóvenes eran? No se sabe. Pueden ser, Allah dice que hay gente que dice que eran 3 y con el perro eran 4, otros dicen que eran 5 y con el perro eran 6, y otros dicen que eran 7 y con el perro eran 8. Pero solamente Allah sabe el número exacto de jóvenes, y las personas se dan cuenta, las que estaban allí se dan cuenta que todos esos jóvenes en realidad durmieron 300 años y estaban allí. Al poco tiempo esos jóvenes mueren, pero su historia queda como enseñanza. E incluso hoy en día nosotros después de muchos años, cientos de años, seguimos estudiando y seguimos analizando esa historia, y es una muestra del poder de Allah y cómo los protegió de ser torturados o ser asesinados por ese rey malo. Como dice Allah en el Corán, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Ellos eran unos jóvenes que creyeron en su Señor y su Señor les aumentó la fe. La segunda historia que se menciona en esta sura es la historia de dos hombres. Esta historia lamentablemente se repite día a día con personas diferentes, pero es muy común todo esto que pasó. Habían dos hombres, uno de ellos tenía dos jardines muy bonitos, dos jardines muy arreglados, y entre esos jardines, en la mitad de esos jardines había un río que los atravesaba. Habían palmeras por aquí, palmeras por acá, y un río que atravesaba el jardín por la mitad. Era un lugar muy bonito, era un lugar muy hermoso que todo el mundo envidiaba. Ese hombre tenía un vecino, un amigo, que era pobre, que no tenía nada. Y él lo mira de forma arrogante, de forma soberbia, y le dice, Ana aksaru minka mala wa walada. Le dice, yo tengo más dinero y más familia que tú. Pero lo hace de forma arrogante, lo hace de forma soberbia, y le dice así, yo tengo más que tú. El otro hombre lo mira, que era creyente y era humilde, y le dice, ¿acaso estás descreyendo de tu Señor, aquel que te ha creado, cuando no eras nada? Dice, si tú me has visto que yo no tengo nada o que tengo menos que tú, deberías haber dicho la jaula o la cubata illa billah. O sea, no hay poder ni fuerza sino en Allah, y haber reconocido que todo lo que tienes es porque Allah te lo concedió. El hombre lo miraba y le decía de forma arrogante, yo no voy a perder este jardín nunca, este jardín me pertenece, este jardín es mío, y si acaso mi Señor me llega a revivir después de morir, si Dios me llega a revivir después de morir, seguro me va a dar algo mejor que esto. Pero lo decía con mucha soberbia. Y el otro le decía a él, puede ser que Allah te castigue con tu jardín y te lo haga perder, o que la tierra se trague el agua y no la puedas encontrar. Y efectivamente eso es lo que pasó. Sus jardines quedaron destrozados por un viento muy fuerte, la tierra se tragó el agua del río que pasaba entre ellos, y lo único que hizo fue lamentarse. Ojalá no hubiera sido ingrato con mi Señor. Entonces, cuando veas a una persona que tiene menos que tú, cuando veas a una persona que Allah le ha concedido menos riqueza que a ti, tienes que saber que la única diferencia entre él y tú es la misericordia de Allah. No hay ninguna otra diferencia. Y si Allah te concedió riqueza, si te concedió familia, si te concedió hijos, piensa y recuerda que hay muchas personas que son mejores que tú, que Allah no se las concedió. Así que tu obligación es ser agradecido, ser muy agradecido cuando Allah te concede. Y cuando Allah no te concede algo, hacer lo que hizo el otro hombre. ¿Qué es lo que hizo el otro hombre? Ser paciente. Aceptó el decreto de Allah y más bien le decía al otro, si tú ves que yo no tengo lo que tú tienes, sé agradecido. Pero ese hombre lamentablemente no fue agradecido con su Señor, y su Señor le preparó un castigo en esta vida muy humillante, y
en la otra vida también va a tener su castigo. Esta es la segunda historia que se menciona en esta sura. La tercera historia es la historia, una de las más bonitas que hay en el Corán, la historia de Musa con Khidir. Khidir era un hombre que algunos sabios dicen que era profeta, otros dicen que no era profeta, pero lo que sí están de acuerdo todos es que él recibía revelación de Dios y recibía información de Dios. Una vez Moisés estaba con su pueblo y alguien le pregunta quién es la persona más sabia en la tierra o quién es el más sabio, y Moisés dice: yo soy el más sabio. Alá lo reprende por eso. ¿Cuál fue el error de Moisés? Porque Alá lo reprende porque él no dirigió la sabiduría a Dios. La respuesta correcta en ese caso era: Dios es el más sabio. Pero Moisés se equivocó y dijo: yo soy el más sabio. No es que él era más sabio con Dios, sino que se olvidó de mencionar a Dios. Entonces, por eso Dios lo reprendió y le dijo: hay alguien más sabio que tú en la tierra. Hay alguien en la tierra que sabe cosas que tú no sabes. Cuando Moisés sabe eso, se entera de eso, de que hay alguien que tiene un conocimiento que él no posee, ¿qué hace? O se llena de envidia y habla mal de él, o se enoja, o se molesta, o siente rencor, siente un escozor en el corazón, o esa era una opción. O la segunda es: ¿qué es lo que él sabe que yo no sé? Si él sabe algo que yo no sé, quiero saber qué es eso y quiero aprenderlo. Y él le dice a su señor: dime dónde está para yo poder aprender lo que yo no sé. Y su señor le dice: vete con tu joven, con un joven que era como un aprendiz de Moisés. Voy a dejar una pregunta en la charla a ver quién la responde. ¿Cómo se llamaba ese joven que estaba con Moisés? En la historia de Musa y Khidir se narra la historia de un joven que fue con Moisés, que era el que llevaba el pescado, que ya la vamos a contar. Vamos a ver quién sabe cómo se llamaba ese joven que estaba con Moisés. Dejo la pregunta allí a ver si alguien responde. Entonces Dios le dice a Moisés: sal con el joven, camina con él, y cuando llegues a la confluencia de los mares, es decir, donde se unen unos mares, y cuando veas que el pescado que ustedes van a llevar se vaya, ahí es donde lo vas a encontrar. Entonces ellos caminan y caminan mucho tiempo. Vean el esfuerzo que hace Moisés para aprender algunas cosas que él no sabía. O sea, cuando se enteró que había algo que no sabía, voy a aprenderlo. Y lo que cueste, y él empieza a viajar y a viajar y a viajar. Y con él iba ese joven y llevaban un pescado en el bolso. Cuando llegan a un lugar donde había una piedra, se sientan a descansar. Y en ese momento, cuando están descansando allí, el pescado que estaba en el bolso sale del bolso y se va hacia el mar. Empieza a saltar y se va hacia el mar. Un milagro. Entonces, luego de eso, ellos se despiertan y no se dan cuenta de que el pescado se había ido. Y ellos siguen caminando, siguen avanzando, hasta que llegan a un lugar donde Moisés le dice al joven: vamos a comer algo porque por este viaje estamos cansados, allá es momento de comer algo. Y el joven le dice a Moisés: se me olvidó avisarte que el pescado se fue. Cuando nos acostamos a dormir, el pescado se salió. Exacto, se llamaba Yusha ibn Nun. Josué, exacto. Ese más adelante hablamos un poquito de él, correcto, María Usimilla. Él le dice: ese pescado que llevábamos se escapó y se fue y tomó su camino hacia el mar de forma milagrosa. Y Moisés se alegra y dice: esa es la señal que estábamos buscando. Vamos a regresar a esa piedra donde nos dormimos y donde se fue el pescado. Y ellos regresan a esa piedra, y cuando llegan había un hombre que estaba dormido y tenía una sábana encima. Moisés lo despierta y le dice: yo soy Moisés. Y el hombre lo mira y le dice: Moisés, el de los hijos de Israel. Él le dice: sí. Dice: yo sabía que ibas a venir. Y Moisés le dice: déjame seguirte
para aprender lo que yo no sé o lo que se te enseñó a ti. Vean la humildad que tenía Moisés, que apenas encuentra a ese hombre, le pide permiso para seguirlo, se pone en el lugar de alumno, de buscador de conocimiento, y le dice, déjame, no se llamaba José, se llamaba Josué en español, y en árabe es Yusha ibn Nun. Moisés le dice a él, déjame seguirte. Y él le dice, no me puedes seguir o no me sigas porque tú no vas a tener paciencia con lo que yo voy a hacer. Y Moisés le insiste nuevamente y le dice, Satayidu Nisha Allah Sabir, si Allah quiere, me vas a encontrar paciente, o sea que voy a ser paciente con lo que me digas. Y el hombre le dice, si me vas a seguir, la única condición es que no me preguntes por nada de lo que yo vaya a hacer hasta que yo te dé información de ello. Y Moisés acepta y ellos empiezan a caminar por la orilla del mar hasta que pasa un barco que era de unas personas pobres, de unas personas que Heider conocía, y ellos se suben al barco para cruzar la costa. Cuando se sube al barco, Heider empieza a romper el piso del barco y empieza a entrar agua, el barco empieza a entrar y entrar agua, y Musa, todo sorprendido, le pregunta por qué estás haciendo esto, si ellos nos están llevando, si ellos nos están haciendo un favor, por qué le estás rompiendo el barco a ellos. Y él les dice, ¿acaso no te dije que no ibas a tener paciencia? Y Moisés reconoce su error, le dice, no me juzgues por lo que se me olvidó, o sea, se me olvidó que no tenía que preguntarte nada, y tenme paciencia, no me pongas una carga difícil. Luego de eso pasa algo muy bonito. Había un pajarito en el barco que se mete al agua y se vuelve a subir al barco y tenía una gotica de agua en el pico. Heider le dice a Moisés, le dice, tu conocimiento más mi conocimiento comparado al conocimiento de Allah es equivalente a esa gota y al mar. Es decir, nuestro conocimiento juntos es como esa gota y el conocimiento de Allah es como el mar entero. O sea, es decir, el conocimiento que tenemos es muy poco. Y eran los hombres más sabios de la tierra, que queda para los demás. Ellos se bajan del barco y de repente siguen caminando hasta que ese hombre se encuentra un jovencito, y cuando se encuentra ese jovencito lo mata a ese joven. ¿Qué puede hacer Musa o qué haría cualquiera de ustedes si están con una persona y de repente se encuentra un joven y lo mata? Obviamente escandalizarse, obviamente preguntar, obviamente es sorprenderse. Y Musa le dice, ¿qué has hecho? Hiciste algo muy grave, mataste a un joven que no había hecho ningún pecado, que no había hecho ningún crimen. Y el hombre le dice, no te dije que no ibas a tener paciencia conmigo. La primera vez fue por olvido, la segunda vez fue adrede, y Musa reconoce eso y le dice, si te vuelvo a preguntar, ya no me digas más nada, ya no me permitas acompañarte. La tercera ocasión que ocurrió eso fue cuando ellos van a un pueblo y empiezan a caminar a un pueblo y llegan muy cansados a ese pueblo, llegan con hambre, llegan con sed y le piden a las personas de ese pueblo agua y comida, pero la gente de ese pueblo los trata muy mal. No les quisieron dar ni agua ni comida, fueron muy malos con ellos. Y a pesar de que ellos venían de viaje, estaban cansados. Ellos ven una pared que se está cayendo en el pueblo y empiezan a reconstruirla, empiezan a cargar piedra por piedra y levantar esa pared. Musa naturalmente le dice, hubiéramos tomado un pago por este servicio, le estamos haciendo un servicio a ellos y ellos no nos quisieron dar ni alojamiento, ni comida, ni agua. Y Heider le dice, aquí nos separamos, tú no tuviste paciencia. Y le explica las situaciones. La primera, como la mayoría de ustedes deben conocer, el barco pertenecía a unas personas pobres y detrás de ese barco venía un rey, un hombre malo que se apoderaba de todas las embarcaciones. Cuando él vio ese barco que estaba dañado y que le estaba entrando agua, dijo, no me interesa. Y después de eso los dejó libres y Heider le arregla el barco posteriormente a ellos. El joven
como aparece en el Corán, era un joven que si hubiera crecido, hubiera sido incrédulo y hubiera arrastrado a sus padres a la incredulidad, por lo que Dios les dio un hijo nuevo que fue creyente y fue bueno con ellos. Esto fue una misericordia tanto para el joven como para los padres, porque si él hubiera crecido, no hubiera sido creyente. Y la última es la más bonita, es que detrás de esa pared había un tesoro que le pertenecía a dos huérfanos. Y si esa pared hubiera cedido, si esa pared se hubiera caído, el tesoro hubiera quedado descubierto y la gente se lo hubiera robado. Pero ¿qué tenían de especial esos huérfanos? Que Alá mandó a dos profetas, a los dos mejores hombres de la tierra, los dos hombres más sabios de la tierra, a un lugar donde la gente los trató mal y los puso a cargar piedra por piedra, piedra por piedra, y los puso a trabajar. ¿Qué tenían de especial esos dos huérfanos? Ellos tenían una particularidad, no eran huérfanos como cualquier otro, sino que ellos tenían algo especial. Y Alá lo dice en el Corán: Wakana abuhuma saliha, y su padre era un hombre bueno. Entonces, que Alá, a pesar de que el padre murió, Alá seguía cuidando a sus hijos. Entonces, los que tengan hijos, intenten ser las personas buenas, intenten ser personas justas, intenten ser de los salihin, de los que son justos, y tengan por seguro que así ustedes lleguen a faltar algún día, sus hijos no van a quedar abandonados y Alá los va a cuidar de la mejor manera. No solamente los va a cuidar, los va a proteger, sino que los va a hacer de la mejor manera. A esos dos huérfanos Alá le mandó a dos profetas, o a un profeta o a un hombre muy sabio, para que los cuidara, para que les cuidara su tesoro. Imagínense lo bueno que tuvo que haber sido el padre de esos niños, que Alá lo honró de esa manera. Wakana abuhuma saliha. Ese es el secreto de todo esto. Si quieren que sus hijos estén bien, sean de los salihin. Los salihin son las personas justas, son las personas buenas. Y una historia muy importante, un aprendizaje muy importante de esta historia es que el conocimiento necesita paciencia, necesita mucha paciencia. No vas a entender todo a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera. Van a haber muchas cosas que no entiendas de la religión que te van a parecer erróneas, así como a Musa le pareció erróneo que mataran a un joven, o que rompieran un barco, o que arreglaran una pared en un pueblo que era de gente mala. Todo eso, detrás de todo eso había una gran sabiduría, y lo mismo es con cada aspecto de la religión. Cada cosa que Alá ordena, cada cosa que Alá prohíbe, así nos parezca bien o así nos parezca mal, hay detrás de ello un gran bien. Nuestra obligación es ser paciente con ellos y tener en cuenta de que así no lo entendamos, tenemos que tener en cuenta de que es lo mejor. Aquí fallan muchos musulmanes cuando en vez de adorar a Dios, adoran a su cabeza. ¿Cómo adoran a su cabeza? Lo que les gusta de la religión, o lo que su mente o razonamiento les dice que está bien, lo siguen sin ningún problema. Pero cuando hay algo de la religión que no les parece bien, o que no les entra en la cabeza, o que les parece incorrecto, dicen: no, esto está mal, esto no es de la religión, esto debe tener otra explicación, y buscan las mil y una excusas, las mil y una tonterías para no aceptar la verdad como Alá la reveló. Ese es un error muy grande que cometen muchos musulmanes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ojalá Musa hubiera sido más paciente para seguir aprendiendo de Khidr. La última historia que se cuenta en esta sura es la historia de Dulqurnain. Mucha gente dice que él era Alejandro Magno, pero no era Alejandro Magno. Primero porque no coinciden las fechas. Dulqurnain era de la época de Ibrahim alayhi salam, del profeta Abraham, y él era creyente, mientras que Alejandro Magno no era creyente. Dulqurnain era un hombre justo que él recorrió el mundo de oriente a occidente, y cada vez que iba pasando por algún lugar, él iba estableciendo justicia e iba haciendo cosas. La historia más conocida de esto es la historia de Yuj y Mayuj, de Gog y Magog,
dos pueblos, dos tribus que fueron encarceladas, que fueron atrapadas por Dulqurnain en una montaña. La gente les decía, le pidieron ayuda a Dulqurnain y le dijeron, ellos son gente mala, son gente corrupta, ayúdanos contra ellos. Y Dulqurnain dice, lo que mi señor me ofrece es mejor, ayúdenme ustedes con fuerza, o sea, con fuerza física, y voy a hacer una barrera entre ellos que no van a poder flanquear, ni perforar, ni trepar. Pero cuando la promesa de Allah se haga verdadera, ellos van a salir. Esa es una de las señales del día del juicio. Si no me equivoco, es la tercera señal del día del juicio. La primera es la aparición del falso Mesías, la segunda es el descenso de Jesús, la tercera es la aparición de Gog y Magog. Ellos fueron encerrados en una montaña. Dulqurnain hizo una aleación de hierro con cobre, y ellos, esa aleación, ese oro, ese metal fundido, se arrojó sobre esa montaña, y ellos quedando atrapados en esa caverna, era como una cueva, y él la selló con eso. Ellos día a día intentan escapar, intentan salir y perforan esa muralla, hasta que lo único que queda entre ellos y la muralla es un hueco chiquitico que ellos hacen así, por el que se asoman y dicen mañana seguimos, pero no dicen inshallah. El día que ellos digan inshallah, ellos van a acostarse a dormir, y al despertarse van a encontrar la muralla exactamente como la dejaron perforada, y van a salir y van a hacer todo el daño que van a hacer. Es tan fuerte su daño que se considera una de las señales mayores del día del juicio. Bueno, estas son ya pasaron a media hora de lo que iba a durar la clase. Estas son algunas, no realmente son muy resumidas, de las clases o de los beneficios que podemos tener de la sura de la caverna. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, la puede escribir en los comentarios, inshallah. Voy a esperar un par de minutos, y si no, entonces me despido ya para hasta la próxima clase, inshallah. Si alguien tiene alguna idea o alguien tiene algún tema que le gustaría que fuese desarrollado en una de estas clases, puede también escribirlo, inshallah, con mucho gusto se puede hacer, aprovechando que ya Ramadán está bastante cerca. Mientras espero, si alguien tiene alguna pregunta o no, les cuento una historia no una historia, es un dicho muy bonito de los Sahaba. Ellos pasaban 6 meses al año pidiéndole a Allah que aceptara su ayuno de Ramadán, y 5 meses al año pidiéndole a Allah que les permitiera llegar a Ramadán. O sea, todo el año, toda su vida siempre estaba ligada al mes de Ramadán. Los 6 primeros meses después de Ramadán, lo que hacían era pedirle a Allah constantemente que les aceptara su ayuno, y después de eso, cuando ya faltaban 6 meses para Ramadán, le pedían mucho a Allah que les permitiera llegar a Ramadán. Lamentablemente este año muchos de nuestros hermanos no van a poder acompañarnos en el ayuno durante este año, pero inshallah, los que aún estamos en este mundo, los que estamos en esta vida, podamos alcanzar este mes y ayunarlo con fe y esperanza, y alcanzar las recompensas, inshallah. Podría dejar una ventanita de eso. Inshallah, claro que sí, hermanas. Voy a averiguar cómo se hace primero, y después lo hago, hacer esa ventanita. Realmente no sé cómo se hace, pero inshallah se va a hacer. Lo que no se sabe se aprende. Bueno, estimados queridos hermanos, estimadas hermanas, muchas gracias por estar acá. Cualquier acierto, cualquier cosa buena que se haya dicho durante esta charla es gracias a Allah únicamente, y solamente Él debe ser agradecido. Cualquier error es de mi parte y del Shaitán. Soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.